Primero. Bueno, aquí donde lo veis, este astuto y peligroso financiero es un chanchullero de primer orden, totalmente. O sea, bueno, aunque como podéis ver, no viste de traje y corbata, como por cierto, sí que acostumbran a hacer esos corruptos imputados que aparecen todos los días en los telediarios, de los cuales yo por lo menos estoy harto, supongo que todos ustedes también. Este hombre tiene amigos influyentes en el gobierno, sí, y esos amigos influyentes se dedican a pasar cada uno, desde su cuenta bancaria, pequeñas sumas de dinero mensuales a una empresa fantasma radicada en las Islas Vírgenes Británicas. Bueno, por supuesto, esta técnica de blanqueamiento de capital, conocida como pitufeo, convenientemente, pues no despierta las sospechas de las autoridades fiscales españolas, porque, como todos sabemos, un ingente tráfico financiero es una de las características de toda economía pujante que se precie. Sin embargo, en cuanto un juez intente seguir la pista a ese dinero negro, el capital ya estará convenientemente oculto en una de las jurisdicciones más opacas y más reacias a colaborar con los tribunales de otros países. Bien, yo creo que además Pitufín se le ha sacado todo esto de la adjudicación de una obra pública en muy dudosas condiciones. Y creo también que esta historia nos suena a todos. Bueno, yo soy Beda Bricat y en mi equipo también están Cristian Bólvada, Fernando de Alcuas, Marcelo Camacho e Isabela González. Y estamos totalmente a favor de que los paraísos fiscales sigan existiendo. ¿Por qué? Porque no podemos atribuir las obras del señor Pitufín y de todos sus amigos a esos paraísos fiscales, sino que sus actos son responsabilidad suya y deben de ser perseguidos por el gobierno del país en el que estén. Sí, porque además Pitufín es un auténtico ángel comparado con la gente que suele traer el dinero a los paraísos fiscales. Mucha gente se aprovecha del vicio de la drogadicción de miles de personas, explota sexualmente a mujeres del este de Europa e incluso se dedica a abastecer de combustible y armamento a regímenes dictatoriales como el sirio. No obstante, todas estas actividades tienen que ser perseguidas en sus países de origen y no por los países fiscales. Sin embargo, a pesar de que los paraísos fiscales tienen firmados muchas veces convenios de transparencia, no se cumplen del todo. Por lo tanto, nosotros exigimos a estos paraísos fiscales que se dediquen a ver si realmente, en la conclusión, o sea, en la presentación no se puede preguntar eso, a que se dediquen realmente a percibir si estas actividades, o sea, si este dinero procede de actividades ilegales e incluso ilegales. Y bueno, también he estado hablando mucho de paraísos fiscales, pero en realidad ni siquiera me gusta esta denominación. Prefiero la de paraísos fiscales, que es la auténtica traducción del tax haven al inglés. Ni siquiera me gustan los eufemismos de centro financiero offshore, porque a mí me gustan las cosas como son. Bueno, además de ser un auténtico cofre para todas estas actividades ilegales, muchas veces también sirve para manejar la desigualdad. Buenas tardes, nosotros nos toca defender o estar en contra de los paraísos fiscales. Vamos a refutar un poco con el tema de a favor de. Nuestro equipo está formado por Adán, por Ana, por Eduardo y por su servidora Lorena. Primero quiero que hagamos un poquito de memoria, cómo surgen los paraísos fiscales y a partir de cuándo. Surgen en la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque había una necesidad, se ve que hay una posguerra, hay necesidad de traer unos capitales y se empiezan a traer. ¿A dónde llegan? Principalmente a Europa. Después se desplazan por todo el mundo. Empiezan a crecer. Actualmente hay 33 lugares considerados paraísos fiscales. Hay unos criterios y unos requisitos específicos para decirlo. ¿Qué es un paraíso fiscal? Lo primordial es que están ausentes de un cobro de impuestos. ¿Y esto qué permite? Pues permite enriquecerse solo a un sector de personas. ¿A quiénes? A los más favorecidos, ¿verdad? A los más ricos, a los grandes capitalistas. ¿Qué pasa con el país de origen a donde reciben estos impuestos? Donde están recibiendo, pues que ese país se empobrece, la gente de ahí se ve desfavorecida con este problema, daña mucho a la sociedad. Eso es importante y no hay que perderlo de vista. ¿Qué va a pasar también? Estamos hablando de que estamos en un mundo muy corrupto. La falta de información, porque el paraíso fiscal lo que permite es que no se dé esa información. No hay unas reglas ni leyes que permitan el blanqueo de información de un país contra otro o de ver si se puede regular y mejorar ese tipo de los capitales, si están pagando realmente los impuestos y están favoreciendo a la sociedad. Como no existen, pues se ven afectados estos países, ¿no? Y el país de origen se favorece la corrupción,
se favorece el narcotráfico, le perjudica mucho a la sociedad y bueno, pues eso es muy importante que lo tomamos en cuenta. Estamos hablando que los paraísos fiscales se encuentran dentro de todo el mundo. Estamos hablando en Europa, conocemos muy bien Andorra, ¿verdad? Ya lo había comentado, que es uno de los países, un continente que Europa trae mayor. Empieza por ahí la expansión de estos paraísos fiscales, sin embargo, no ha sido el único. Estamos hablando de Europa, en América, todos como conocemos La Habana, ¿no? Perfectamente. Pues es un amplio auge también para ello. América, pues conocemos, perdón, ya lo he dicho, África, República de Liberia, es un lugar a donde también se está favoreciendo para que la gente vaya a invertir y se vea libre de esos, de pago de impuestos y de la transmisión de información. Otro de los continentes, Asia, Oceanía, y bueno, pues como ya lo decía, estos paraísos fiscales lo que hacen es dañar mucho a la sociedad y también empobrece a los países. Muchas gracias. Hola a todos, yo soy Marcelo Camacho y presento a mi equipo en la postura a favor de los paraísos fiscales y bueno, voy a explicar un poco brevemente en los argumentos que ha mencionado antes mi compañero Federica, pero antes me gustaría refutar un poco lo que ha dicho la compañera aquí presente, ¿verdad? Has dicho que hay 32 paraísos fiscales y 33 y oficialmente solo hay 2, NIUE y Nauru, oficiales según la OCDE. ¿Qué criterios utilizan para decir que solo son 2 y no 33? Porque son 2 oficiales, los demás tienen varios tratados de acuerdo de transmisión de información cuando ven que hay evidencias claras de delito. ¿Y es el único criterio? Sí, el único, yo creo que es suficiente. Voy a proseguir con mis argumentos y bueno, en primer lugar nombrarlos. El primero es que son una gran atracción de capitales. El segundo, que la culpa lo tienen los países extranjeros. Y el tercero es que son países soberanos. Bueno, son una gran punto de atracción de capitales, ¿no, señores? Porque estos, gracias a ser una atracción de capitales, promueven mucho la inversión extranjera de otros países en esos países, los paraísos fiscales. Además, promueven el comercio exterior gracias a la inversión extranjera. Y bueno, esto es positivo también porque hay que pensar que hay que mirar también por las empresas, ¿no? Que huyen de esos infiernos fiscales que representan los países donde tienen su actividad de explotación y por eso huyen y redireccionan sus beneficios a esos paraísos fiscales, bueno, mejor llamarlos refugios fiscales, porque es lo que son, solo sigue una mala traducción. Lo segundo es que la responsabilidad la tienen los inversionistas extranjeros, porque ¿qué responsabilidad tiene un país que no sabe que el dinero que entra en las arcas de su estado es ilegal y no pueden comprobarlo porque no pueden exigirles a esa gente que lo prueben de tal manera? Entonces, nosotros pensamos que la responsabilidad la tienen los inversionistas extranjeros y los gobiernos donde se llevan a cabo esas actividades ilegales. Porque, ¿cómo va a ser responsable? ¿Cómo va a repercutir en ese pobre país esos daños colaterales de la incapacidad que tienen los gobiernos de los países donde se llevan a cabo esas actividades ilegales de no prohibirlas? ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Y les puedo dejar un claro ejemplo. Por ejemplo, imagínese usted, es el dependiente de una tienda y viene un cliente a comprarle. Le compra una caja de chicles, por ejemplo, y le paga con un billete de 5 euros. ¿Sabe dónde saca ese dinero? De la prostitución. ¿Usted lo sabía? No. Si me pagan en céntimos, por ejemplo. Pues en céntimos. Un mínimo porcentaje de dinero. Lo ha sacado de la prostitución. ¿Usted cree que usted es responsable de ello? Yo no lo veo así. Usted no es responsable de ello. El tercer y último argumento que defendemos es que estos países son soberanos. Estos países tienen soberanía, no puedes obligarles a oprimir su libertad de poder hacer lo que quieran en ese país. Y aún así, si se diese el caso de que se pudiese, ¿por qué vais contra unos países que hacen unas prácticas totalmente legales? Solo tienen un sistema fiscal que es legal, aunque pueda ser inmoral, es legal. ¿Y por qué no vamos contra otros gobiernos que tienen legalizado prácticas como la prostitución, el narcotráfico y un largo etcétera?
Por lo que me gustaría decirles que antes de criticar a los paraísos fiscales por unas prácticas totalmente legales, es mejor llevar a cabo medidas para prohibir esas actividades ilegales que son legales en otros países. Por lo que me gustaría concluir con que ya no es insolidario el que redistribuye sus beneficios a otro país, sino más bien son insolidarios los que pretenden que nosotros paguemos, que nosotros estemos en la mitad del año pagando por unos impuestos totalmente inapropiados. Muchas gracias. Muy buenas a todos, soy Adán, soy nuevo en este equipo y voy a empezar hablando de acciones ilegales que estos compañeros han tratado de defender según su postura a favor de los paraísos fiscales. Lo primero, un paraíso fiscal tiene más o menos, favorece a las rentas más altas y a las personas más ricas. Es completamente opaco, o sea, el secreto bancario permite que no se sepa nada sobre sus accionistas de respectivas empresas y los bancos tampoco tengan constancia de eso. No saben ni quién le está dando el dinero. Ya lo han visto ustedes. Favorece a los no residentes. Y además en España se calcula más o menos que 144.000 millones de euros van a parar a paraísos fiscales. La ONU considera que con 40.000 millones de euros en 5 años se podría acabar con la pobreza. Y vamos ya a hablar de las actividades delictivas. Ya recientemente con los papeles de Panamá se han revelado distintas empresas que se dedican a ciertas actividades. Sí, has hablado de que únicamente favorece las rentas más altas. Sin embargo, he de decirte que los paraísos fiscales, bueno, los recursos fiscales, son auténticos redistribuidores del capital. Y ese capital acaba invertido en la economía productiva de otros países, que es al fin y al cabo la que redistribuye la riqueza y acaba con la desigualdad. Por ese capital viene a veces prostitución, venta de armas, financiación de grupos terroristas. Sí. ¿Tiene algún argumento de autoridad que verifique que estos dineros provienen del terrorismo, del tráfico? Recientemente con los papeles de Panamá se ha visto primero una empresa que se dedicaba a vender combustible a la aviación del ejército sirio. Esa actividad estaba prohibida por Estados Unidos e Inglaterra y el ejército sirio ha provocado la muerte de 21.000 civiles. Otra empresa que se dedicaba a la prostitución y secuestro de menores de edad. Y además, el cabecilla de esa trama ha sido revelado en los papeles de Panamá y la empresa Mossack Fonseca no ha realizado ninguna acción contra esa persona. Así bien, también, yendo a España, en el IBEX 35, el 85% de esas empresas que se encuentran ahora mismo bajo el icono de marca España tienen alguna filial en algún paraíso fiscal. Sí, son empresas que tienen a priori acciones legales, no se dedican a lo que acabo de decir. Pero si bien por cada céntimo que estas empresas no están contribuyendo, las rentas medias y los trabajadores tienen que abonar. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Cristian Paul y estamos completamente a favor de los paraísos fiscales. Y os voy a convencer de por qué estamos a favor. En primer lugar, me gustaría decir que sí, que en ciertos aspectos estamos a favor con nuestro equipo. Han dicho que tiene un origen bastante... A ver, la creación de los paraísos fiscales no se han creado con un propósito malo, ¿vale? De evadir dinero, de evadir impuestos. No, tienen un origen económico, o sea, para atraer inversores. Ella lo ha dicho. El origen está en Francia, ¿vale? En Mónaco, en 1968. Carlos III, pues, para demostrar a la población que no se enriquece del dinero de los impuestos, pues los quitó y empezaron a venir inversores. Estados Unidos en el siglo XIX también utilizó políticas más laxas de impuestos. Eso hizo que eso atrajo inversores. Bien, cuando oímos la palabra paraíso fiscal, pues se nos viene a la mente cosas malas, ¿no? ¿Por qué? Porque desconocemos lo que son los paraísos fiscales. Se habla poco de ellos y la prensa, cuando habla de ellos, siempre es para referirse a casos de corrupción. Por lo tanto, tenemos una concepción errónea de lo que es un paraíso fiscal. Tenemos que ver a los paraísos fiscales como son herramientas económicas. Maximizan el beneficio. Es un principio del capitalismo. Sí, el capitalismo, lo que permite
que vistamos estas ropas, que tengamos los móviles que tenemos. Una cosa que no sabéis, un economista, Palin, le gusta mucho este tema y ha investigado bastante, tiene bastantes estudios sobre esto. Palin es de la Universidad de Londres, de Económicas, y hizo un estudio y, cito textualmente, dice: se estima que en torno al 20% de la riqueza total de particulares están en paraísos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que vuestro dinero está en paraísos fiscales. ¿Sois corruptos vosotros? No. Otro problema. Hay países que no tienen ninguna fuente económica para progresar. ¿Y qué hacen? Se convierten en paraísos fiscales. Porque convertirse en un paraíso fiscal trae beneficios a la jurisdicción que se convierte. Aquí nombro algunos, también del economista que he nombrado antes, de Palma. Primero, ganan acceso a mercados internacionales de capital, atraen mano de obra cualificada, fomenta la competitividad del marco financiero interno, protege las instituciones domésticas y beneficia la creación de puestos de trabajo y generación de rentas. Otro estudio de otro economista, Andrew Kauros, de la Universidad de California, hizo un estudio bastante interesante, un estudio gravimétrico. Comparó las distancias que había entre paraísos fiscales y distintos países y llegó a la conclusión de que a cuanta más distancia está un país de un paraíso fiscal, menos bienestar tiene, más pobre es. Así es. Fomenta la competitividad del sistema bancario, porque cuanto más cerca está un sistema bancario de un paraíso fiscal, vale menos, ¿vale? Es más barato transportar activos. ¿Perdone la pregunta? ¿Qué le parece que sobre las afueras de ciertas ciudades que es verdad que se beneficia, que tienen gran crecimiento a causa de que son paraísos fiscales, que le parece que se formen grupos de trabajadores que viven con un mísero contratativo? Repetimos lo que hemos dicho antes. Repetimos lo que hemos dicho antes. Los paraísos fiscales no tienen la culpa de lo que hacen las personas que ingresan su dinero dentro de los paraísos fiscales. Gracias. Bueno, bien, mi nombre es Eduardo López y vengo a defender la postura de que estamos totalmente en contra de los paraísos fiscales. Le voy a preguntar, caballero, ¿usted tiene dinero en eso que llaman refugio fiscales? ¿Usted tiene dinero? No, pero las ideas van. ¿Usted tiene dinero en refugio fiscales? Yo personalmente no. ¿Usted tiene dinero en refugio fiscales? Sí, porque exactamente es como el tema de cuenta bancaria que impide la seguridad. Pero usted personalmente tiene. Sí, porque ¿Usted? ¿Y usted, señorita, tiene dinero en refugio fiscales? Lo que no entiendo es cómo defienden una postura por la cual ustedes, la cual defienden con fuerza, no tienen. Yo sí defiendo, yo sí soy del Madrid, bueno, pero al Bernabéu. O veo los partidos de fútbol. Pero no. Segundo, la introducción me ha gustado mucho, de verdad, me ha encantado, me ha fascinado totalmente. Pero ponerme a Papá Pitufo para explicarme al señor que tal y que igual, sin ir al medio de la cuestión, me parece un poco vacío, señor. Siguiente. Y para eso me he traído aquí, señor don Marcelo. Usted ha hablado de los criterios, que hay uno y único. Dogma de fe, punto, y ya está. Y no hay más tarde. No. Cito textualmente, abro comillas. En 1998, la OCDE, especifica los criterios que debe reunir un país o territorio para que sea clasificado como paraíso fiscal. 1. Ausencia de impuestos. 2. Carencia de intercambio. 3. La falta de transparencia. Señor Marcelo, hay 3 tipos de paraísos fiscales, aparte de los países: la lista negra, la lista gris y la lista roja. La lista gris es la que está Panamá y de la cual quiere salir porque quiere convertirse en un país serio. Y eso es así. Con respecto a lo que ha dicho tu compañero anterior, ¿dónde acaba el combate contra la delincuencia y empieza la inclusión de la vida privada de las personas que tienen esas condiciones? Muy bien, perfecto. Pero usted quiere que su dinero, el cual defienden los paraísos fiscales, esté con el dinero de los terroristas, esté con el dinero de los narcotraficantes, esos que luego se financian y vienen a Europa y nos manipulan y compran a la gente pagándoles sueldos y les compran la cabeza, por así decirlo, las ideas
y nos hacen volar por los aires. Por ponerle un simple ejemplo, señor Marcelo, y aparte ya no solo eso, ¿sabe alguno de ustedes cuánto es el dinero que tiene España en paraísos fiscales? Bueno, eso lo llaman ustedes refugios fiscales. Se lo digo yo, 144.000 millones de euros. ¿Sabe cuánto equivale eso? A un 14,4% del PIB. Con eso, acabaríamos con toda la gente que está en paro. Podríamos incrementar las pensiones. ¿Saben cuántas son las pensiones en España ahora mismo lo que queda según el Pacto de Toledo? ¿Lo saben? En cuentas, alrededor de 30.000 millones de euros, los cuales en 2 años se acaba. Con eso, 144.000 millones. Hablamos de un 14% del PIB. Con eso solucionaríamos todos los problemas que tiene nuestro país. Creo que defender un paraíso fiscal no es ético, no es moral. No sé, yo entiendo que ustedes están a favor de esa postura, pero piénsenlo por un momento. Si ustedes no tuvieran nada que comer, piénsenlo, si ustedes no tuvieran nada que echarse a la boca, ¿defenderían de verdad un paraíso fiscal en el cual no tienen dinero allí? ¿Verdad o mentira? Porque no tienen dinero. Ustedes, señor Vega, me está diciendo que lo tienen a través del Santander. Muchas gracias, caballeros. Buenas tardes, jurado, compañeros y público aquí presente. Mi nombre es Ana y ha llegado el momento de hacer un balance de lo que hemos aprendido durante este debate. Acerca de la pregunta de si deben existir los paraísos fiscales o no. Nuestro equipo se ha basado en decir que no deben existir por unas razones. Y el equipo contrario ha dicho que no, que deben existir porque se llaman refugios fiscales. Y para ello se han basado en 3 argumentos. Esos argumentos han sido, por un lado, que el 20% del dinero que está en los paraísos fiscales procede del dinero de los particulares. Pero esos particulares son las empresas del IBEX, porque gran parte del dinero que existe en nuestro país lo tienen las empresas del IBEX. Otro argumento que ellos han aclarado, han dicho que solo son los que son acciones ilegales las que están ahí. Las empresas del IBEX también son acciones ilegales. ¿Justifica que los ilegales y los terroristas y todo puedan tener dinero de esa parte? Yo creo que no. Eso habría que pensarlo y decir si es justo o no que el dinero venga de acciones ilegales. Otro punto que han dicho es que solo hay los paraísos fiscales en la OCDE. Nosotros hemos evidenciado con palabras textuales de la OCDE que hay varias listas y que existen más, que un paraíso fiscal es donde los países o personas meten dinero de forma no transparente. Por tanto, les quiero hacer una pregunta. ¿Vamos a continuar con los paraísos fiscales porque existen infiernos fiscales? ¿No sería mejor luchar contra los infiernos fiscales? Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Yanguas y mi equipo y yo os hemos argumentado a lo largo de todo el debate que sí estamos a favor de los paraísos fiscales. Y nos hemos basado en 3 sólidos argumentos que el equipo contrincante ha confundido porque no ha prestado atención al debate, y son: atracción de capitales. La responsabilidad es de los inversores extranjeros, señores. Y el tercero es que estos países son soberanos. En primer lugar, voy a recordar algunas faltas que han tenido, por así decirlo, el equipo contrario, como son que los verdaderos paraísos fiscales son 2 y no 33. No se han informado bien, señores. Además, mi contrincante Eduardo ha hecho preguntas al público cuando no se puede, señor. Las preguntas las hace el público. Nosotros, por respeto, hemos contestado, pero no se puede. También hay que decir que han cometido otro fallo. Mossack Fenosa han dicho que no está siendo investigado, cuando sí. Sí, señores, está siendo investigado en Panamá, claro, porque han cometido los actos delictivos. También hay que hacer alusión que han confundido desigualdad con moralidad. Señores, nosotros defendemos la postura de a favor de los paraísos fiscales. Nos basamos en los 3 sólidos argumentos que repetiré por última vez, que son atracción de capitales, la responsabilidad es de los inversores extranjeros y como tercero, estos países son soberanos.
Señores, nosotros sí que estamos en contra de luchar contra prácticas como la que lleva a cabo nuestro amigo Pitufo, el pitufeo, ya lo sabemos. Pero no estamos en contra de que se les restrinja la soberanía, señores. Dejemos de imponer medidas coactivas a estos países que el único mal que han hecho a la sociedad ha sido el ejercer su derecho de libertad. Muchas gracias.
solamente el país que manda las industrias, sino también el país que las recibe. Y esto es muy importante, porque están ustedes poniendo como las víctimas de países que son industrializados, pero son los mayores beneficiarios. Esto indica que las nuevas políticas que están haciendo estos países para recibir, por ejemplo, regular medio ambiente, esto es verdad, esto es un problema, pero se hace por una razón, se hace porque es muy beneficioso para la economía y es una forma de desarrollarse. ¿Alguna pregunta más? Desarrollando un poquito los puntos que ha introducido mi compañero Adrián y luego voy a entrar a rebatiros un poco vuestros argumentos, ¿vale? Empezando por el tema de las colonias y de la localización, supongo que habrá mucha gente de aquí del público que tendrán que ver las colonias con la localización, ¿no? Y bueno, pues vemos que hay varias similitudes entre ambos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, las colonias se empezaron a realizar, ¿no? Se empezaron a extender debido a una crisis de sobreproducción aquí en Europa en 1872-1873. Esto lo que conllevó es que dijeron, vamos a tener que salir con otra, vamos a tener que realizar de otra forma para conseguir levantar un poco esta crisis, ¿no?, que estaban teniendo. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Pues se metieron en ultramar y llevaron sus excedentes, ¿no?, de esa sobreproducción a los países que se convirtieron después en colonias. ¿Qué andaban buscando? Por eso andaban buscando una mano de obra barata, materias primas y, por último, también tenían ellos un excedente de inversión, tenían mucho dinero excedentario en Europa. Entonces, preferían invertirlo en las colonias, que les iba a dar más rentabilidad que el invertirlo en Europa, que no les iba a dar rentabilidad. Otra vez, sobre esta historia, pero me podría decir qué relación tiene la globalización que pasó hace 2 siglos. Sí, ahora hay más. Con un modelo que simplemente es libertad. Es decir, la globalización se está utilizando un modelo ejecutivo y aquí simplemente verás, lo que yo iba a decir ahora después era que la deslocalización lo que ha hecho tiene muchas similitudes con eso del colonialismo, porque la deslocalización que anda buscando ha hecho lo mismo, ha hecho exactamente lo mismo. Los países europeos y americanos, estadounidenses en concreto, lo que han hecho esas grandes empresas ha sido ir a buscar materias primas, mano de obra barata a países en vías de desarrollo, ¿no?, que casualmente coinciden con lo que antes se conocía como colonias. Es como una vuelta, como que la historia se vuelve a repetir. Por eso quería yo enmarcar un poco esta clase de historia, ¿no?, para que nos pusiésemos en situación. Segundo, teníamos el punto del país destinatario, ¿no? Nuestro pilar era ese. El país destinatario tiene unos problemas de contaminación, como muy bien ha introducido ella. Ella ha dicho, a ver, nosotros, las empresas lo que hacen es mirar a ver qué países y ponen menos tasas de contaminación por CO2 o por distintos tipos de impuestos que limitan esas emisiones, ¿no? Y lo que hacen es decir, venga, pues esta no nos limita nada. ¿Eso a qué contribuye? ¿A qué nos ayuda? ¿Nos beneficia a toda la sociedad? Eso. Es decir, que nos estemos cargando el planeta, estáis defendiendo un modelo que estáis intentando justificarlo a través de eso, de la contaminación. Es algo un poco extraño. Luego también la vulneración de los derechos humanos, con el trabajo infantil, que ya hemos hablado de él. Y bueno, me gustaría contar antes el tema de los países de origen, de los que se deslocalizan esas empresas. ¿Qué pasa ahí? Aumenta el paro, por consecuencia disminuye el poder adquisitivo de las familias, disminuye la renta y aunque tengas menos coste por el que puedas pagar por esos productos, no te sirve de nada si tienes una menor renta. Muchas gracias. Bueno, hola, muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Diego y vengo a defender la postura de que estamos a favor
favor de la deslocalización como modelo empresarial. Y quiero remarcar como modelo empresarial porque creo que nuestros adversarios están enfocándolo de un tema quizás demasiado global, filosófico, simplemente, puramente y estrictamente económico. Entonces, remarcar eso que nosotros, desde el punto de vista de la empresa, si es eficiente o no, estratégicamente, utilizar la deslocalización. También me gustaría decirles que nosotros estamos a favor de la deslocalización y no de la precarización del trabajo o en contra de los derechos humanos. Por supuesto que no. Nosotros estamos a favor de una deslocalización como modelo empresarial, pero llevada a cabo de una forma sostenible y equilibrada. Sí, dígame. ¿Estáis a favor entonces de que suceda lo que sucedió en Detroit, en una ciudad que era rica, que tenía unas rentas y que... Muchísimas gracias. Me gusta que me ponga este ejemplo porque han pasado antes una foto en la que enseñaban que Detroit, bueno, antes era un centro industrial muy potente y ahora ya no lo es. Me gustaría que nos enseñasen también una foto de México, cómo ha podido mejorar las condiciones de vida debido a poder llevar fábricas y a la industrialización de ese país. Como podrán saber, muchos países se han industrializado a base de importar la industria de fuera. Y si me permite, acabo de responder preguntas, tengo que desarrollar mi refutación. Entonces, también me gustaría decirles, ¿por qué apoyamos como modelo empresarial la deslocalización? Muy bien, porque podemos acceder a nuevos recursos, como pueden ser materias primas nuevas, es decir, imaginaros que nosotros, imagínense que en nuestro país no disponemos de minas de carbón y nosotros somos una empresa energética. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a otro sitio donde sí podamos obtener esta materia prima que es de la que nuestra empresa se nutre. También vamos a ir a buscar capital humano y, ¿por qué no? Ustedes solamente están hablando de un modelo de deslocalización caduco y muy poco eficiente, que es el de los trabajadores que cobran un bajo sueldo. Bueno, ¿y por qué no nos vamos a California, donde está uno de los mayores centros tecnológicos, y llevamos ahí nuestra empresa? Eso también es deslocalización y de ahí no se habla. Luego también me gustaría hablarles sobre el desarrollo empresarial. ¿Qué puede beneficiar esto a nuestra empresa? Bueno, como ha dicho mi compañera en la introducción, tendríamos unos recursos muchísimo más baratos, sea de materias primas o bueno, una carga física mucho más baja, que esto lo que va a hacer va a ser un decremento del precio de nuestro producto. Por favor, tengo que ir a toda velocidad. Que el precio de nuestro producto sea muchísimo más bajo. ¿Y esto es malo para la sociedad? No. El precio de nuestro producto que sea más bajo va a favorecer que la producción en general de los productos industriales sea muchísimo más bajo y que se pueda esparcir a lo largo del mercado. ¿Es malo, señores, que se pueda difundir la producción? Supongo. Bueno, perdón, me he ido. Entonces, como les decía, la deslocalización supone un ahorro para las empresas que puede ser muy importante. También les diré, la deslocalización no es mala per se porque sí o porque hayan encontrado unos ejemplos, que no digo que sean pocos, sobre empresas que estén haciendo mal uso de la deslocalización. Pero les diré, con la deslocalización, además de bajar el precio del producto y que todo el mundo se beneficie, todos los consumidores, se desarrolla el país en el que se localizan estas fábricas. Los salarios tienden a la alza porque esos trabajadores pasan de actividades con muy poco valor añadido, se van tecnificando y ya pueden optar a salarios más altos y condiciones de vida más altas. ¿Quieren ustedes un país en el que no se pueda desarrollar industrialmente? ¿Es malo de la deslocalización por ello? Yo creo que no, y me gustaría que reflexionasen sobre el tema. Voy a hablar sobre la conclusión. En principio nosotros hemos definido tres pilares. En primer lugar, búsqueda de nuevos recursos, búsqueda de nuevas capacidades y búsqueda de nuevos mercados. Todo esto contribuye al beneficio tanto empresarial como económico. También hemos defendido el desarrollo empresarial, en el sentido de que hay que buscar menores costes, hay que buscar una mejor normativa que se adecue a nuestras necesidades empresariales. Y también hemos defendido el progreso económico. El progreso económico en el sentido de que menores costes conllevan menores precios y esos menores precios conlleva aumento del poder adquisitivo y el aumento de las empresas, el aumento del empleo, tanto en el destino como en el origen. Nuestros compañeros han hablado sobre que el beneficio de las empresas no conlleva un beneficio social. Señores, se ha demostrado que hay beneficio por ambas partes, tanto en el destino como en el origen. También en el medio ambiente, los servicios que contradicen el medio ambiente. Señores, las empresas tienen responsabilidad medioambiental, pasan por auditorías
tienen responsabilidad medioambiental, tienen responsabilidad en los derechos humanos. Y hay organizaciones que se encargan en supervisar esas empresas. Por lo tanto, la deslocalización no es mala, sino contribuye al crecimiento económico tanto en el origen como en el destino. Forma parte de la globalización, forma parte del progreso. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Moreno, soy representante del equipo B4. Voy a responder a una pregunta muy sencilla. ¿Por qué consideramos que hemos sido mejores? Muy fácil. Hemos definido un bloque centrado en tres aspectos. Hemos situado un poco el contexto de las colonias y el símil que tiene con la deslocalización. Lo hemos visto desde el punto de vista del país destinatario, los efectos y las consecuencias que provoca. Y tercero, que ustedes no han mencionado, el país de origen y las consecuencias que tiene. Se lo resumo rápidamente: un incremento del paro y provoca una evasión fiscal. Estos son los tres pilares que hemos apoyado mediante el uso de imágenes, artículos académicos y demás información. Esto ha aportado consistencia. Creo que ustedes han aportado en el documento, se han dedicado a criticar los ejemplos que hemos aportado, pero si vosotros no habéis aportado ningún sustento y ninguna base que pueda apoyar su idea. Por otro lado, considero que hemos sido mejores porque hemos sabido responder a sus preguntas de manera constante, las que han ido realizando. Hemos enfocado nuestro trabajo, este debate, desde un punto de vista global. Cada acto tiene una consecuencia. No pueden decir si deslocalizar es bueno o malo sin tener en cuenta las consecuencias, el conjunto global que provoca. Por lo que les digo, acción-reacción. ¿Vale? Tercero, sí que se producen intercambios. Es cierto, aquí tenemos, por ejemplo, a papá Pitufo en su país, tiene aquí su dinerito, se lo llevo y yo le doy la tiza. Intercambios producidos, o sea, se ha producido un intercambio, pero ¿ha sido de manera justa? No. ¿Ha sido equilibrado? Tampoco. Y eso es lo que estamos criticando. Por otro lado, ha dicho usted, Diego, si no recuerdo, que no había preguntado, que nuestro modelo empresarial se ha centrado en nuestro trabajo en un modelo filosófico. En ningún momento hemos mencionado ningún autor. Hemos utilizado fuentes e información contrastable. Y por último, bueno, quiero decir que por esto somos los vencedores de este debate. Gracias.